Buenos días. En esta ocasión vengo a hablarle de ciclos autónomos de análisis de datos en agropecuaria de precisión. Mi nombre es Rodrigo García, soy estudiante de doctorado de la Universidad EAFIT. Mi asesor es el doctor José Aguilar y mi coasesor es el doctor Mauricio del Toro. Vamos a hablar primeramente, hacer una pequeña introducción. Luego hablaremos de la motivación que hizo para este trabajo. Eh, Pretendo resumir una visión general de la revisión sistemática de la literatura que se hizo, los retos encontrados, muestro los resultados, presento una arquitectura, hablo un poco de los ciclos autónomos que se han diseñado hasta el momento y muestro un diagrama de secuencia de estos ciclos funcionando. Y al final doy unas breves conclusiones que se han hallado. Entonces, para entender un poco lo que es la agropecuaria de precisión, tenemos que entender primero qué es agropecuaria, la agricultura. La agricultura es un ciclo productivo, donde un granjero siembra una semilla en la tierra y nace un producto, y ese producto puede ser utilizado como subproducto, porque de ahí se puede derivar para subproductos que puede vender, o el mismo producto que germina. Es importante decir que la agricultura ha tomado bastante relevancia a nivel histórico en la humanidad. La ganadería es el proceso de utilizar animales para sacar productos en, que sirvan tanto para alimentación como subproductos, en el caso del huevo, la leche, la lana, ¿sí? Que son subproductos del mismo animal, y también para consumo interno, porque estos animales se pueden consumir con la carne. Luego tenemos la agropecuaria, que es como la combinación de estos dos sectores, ¿sí? Porque el maíz, que es un proceso de la agricultura, del sector de la agricultura, es un producto de la agricultura, puede ser sembrado y producido, pero se puede sacar un subproducto, que en este caso se lo llaman la melaza, y eso es un producto que sirve para complementar la dieta de un animal. Entonces, el animal también produce deposiciones, y esas deposiciones pueden servir para enriquecer el suelo, y ellos a su vez se están complementando un sector con el otro. Entonces ya aquí podemos entrar a hablar lo que es la agropecuaria de precisión, que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al alcance del el granjero. Entonces, todos estos sectores se pueden comunicar entre ellos mismos utilizando sensores y un sistema que integre toda esta información y tome decisiones y decisiones más inteligentes, se ha vuelto necesario en las últimas décadas. Nosotros, nuestro trabajo más que todo se va a centrar en la ganadería. A pesar que vamos a utilizar las bases de la agropecuaria de precisión, tenemos que dejar claro que pues, es un sector muy grande y muy amplio. Entonces nos enfocamos en la ganadería. Existen cuatro tipos de ganadería: ganadería transhumante, ganadería intensiva, extensiva y de autoconsumo. La ganadería transhumante es una ganadería donde los rebaños o el lote de ganado es movido de un lugar a otro, pero de bastante extensión. Por ejemplo, si en un pueblo está haciendo verano, entonces lo mueven a otro pueblo donde haga invierno, donde va a tener mejores pasturas. En Colombia, que es el caso del país donde me encuentro, no es una práctica muy utilizada. Esa práctica lo utilizan más que todo en Europa, y es para ovejas. La ganadería intensiva es la ganadería estabulada, que lo que hacen es que encierran el animal, lo confinan
y ahí le dan alimento y le sacan los subproductos como lo que son la leche y también a nivel cárnico lo utilizan. La ganadería extensiva es donde pues, la finca tiene varias extensiones de tierra, hectáreas, y el ganado pasta. ¿Sí? Pastar es el proceso donde el animal come el pasto como tal. La ganadería autoconsumo es la ganadería para sacar sus productos del animal, lo que son la leche y el queso, y esos productos son de, como lo dice su palabra, para el consumo de la finca, y lo que quede lo generan para las ventas. Entonces es importante entender un poquito lo que son el pastoreo bovino, que es el pastoreo que vamos a estar trabajando en los ciclos autónomos. Existen 4 tipos de pastoreo: el pastoreo continuo, el pastoreo alternado, el pastoreo rotacional y el pastoreo cero o mecánico. El pastoreo continuo es donde la finca se centra, tiene un área, las hectáreas, por ejemplo, puedo decir 100 hectáreas, y el animal, los lotes de los animales se dedican a comer. Obviamente el granjero tiene que sembrar el pasto para que pueda germinar y tenga alimento el ganado. El pastoreo alternado lo que hace es que divide estas hectáreas en dos, ¿sí? Una la toma de descanso y otra la toma de consumo, de producción de forraje. Entonces, él lo va alternando. Cuando se acaba el forraje de un lado, pasa el ganado para el otro lado y luego espera que siembra o reflore el pasto y así sucesivamente. El pastoreo rotacional, que es el pastoreo que vamos a utilizar nosotros, y el modelo que estamos utilizando de finca es este pastoreo, porque es el que ha dado mejores resultados a nivel de la literatura. Lo que hace es que las hectáreas, por ejemplo, 300 hectáreas la divide en un área más pequeña, y esa área más pequeña es donde mete unos lotes de ganado. No mete todo el ganado, pueden meter 3, 4, 5 animales y los va rotando por el tiempo. Entonces, la gracia es que cuando el animal esté en el potrero 1, se acabe el forraje, pase al potrero 2. Cuando se acabe el forraje, el potrero 1 debe estar comenzando otra vez a aflorar o a crecer también el pasto, porque obviamente las deposiciones del animal sirven pues sirve para ayudar a que nutritivamente el pasto crezca. Luego, esto va pasándose uno a uno, portero 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta que llegue el 6, y el 6 cuando acabe vuelve al 1 porque ya el 1 ya ha crecido. Entonces, el pastoreo cero mecánico, que es un pastoreo que el ganado aquí gana mucho más peso y gana el peso más rápido, pero es un pastoreo que es muy costoso porque tienen que tener las condiciones muy adecuadas, y es mucho trabajo para un granjero porque tiene que darle el alimento in situ. Entonces, para esto existe se llama una ley de Boyson, o una ley de descanso, para lo que, en lo que es el caso del pastoreo rotacional, que es que tiene que tener un tiempo óptimo el pasto para que pueda crecer y pueda tener los nutrientes necesarios para que pueda ser productivo a nivel de forraje. También el punto óptimo de reposo, que es que el pasto tenga una prefloración. Pues no se puede pasar del tiempo, por decir, no hay que esperar mucho tiempo para que el pasto esté muy grande. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que el pasto pierda capacidad nutritiva
y además el ganado no se lo come con tantas ganas. Entonces ahí tenemos un problema de que no puede ser, el pasto no puede comerse ni antes ni muy después, sino tiene que haber un tiempo óptimo para consumir el pasto. Además, de que el área, cómo sabe el granjero cuánto tiene que medir el área donde va a dividir los potreros. Entonces, esos son problemitas que hemos abordado y por qué iniciamos esto. Entonces, una motivación principal de estos trabajos, es que se espera que la población mundial aumente en 2 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de 7.700 millones actuales a 9.700 millones en el 2050, pudiendo llegar a un pico cerca de 11 millones para el 2100. Estos datos salieron de las Naciones Unidas. Entonces, estas personas van a necesitar alimentación, ¿sí? Entonces, es necesario mejorar los procesos productivos, ¿sí? Que podamos sacar unos productos para el mercado internacional, porque así lo exige. Hay mercados que son muy exigentes, por ejemplo, el mercado de Egipto, de Japón, que exigen una trazabilidad del producto, de dónde viene el producto. Y que en este tipo de pastoreo no es, digamos que no es necesario utilizar fertilizantes o productos de insumos que sean químicos para el animal, que en realidad lo que hace es dañar todo la moda de lo que hay de consumir productos que sean biológicos, que no tengan nada de químicos. Bueno, y además hemos encontrado que el pastoreo, la salud animal, la forma de adquisición de datos, machine learning y la ganadería de precisión no se ha trabajado, por decirlo así, de una manera correcta. Para esto nosotros hicimos una revisión sistemática donde utilizamos la metodología SLR aplicada a ingeniería, que se divide en cuatro fases. La primera, identificación de la necesidad de la revisión, definición del protocolo de revisión, realización de la revisión y elaboración de un informe de revisión. En base a eso, hicimos dos preguntas de interés para la investigación, donde la primera nos centramos en el pastoreo con Machine Learning, y en la segunda nos enfocamos en la salud animal con Machine Learning. En la búsqueda inicial tuvimos 113 artículos. Luego, con los criterios de inclusión y exclusión, quedaron 44, y luego con un criterio de calidad que le dimos, quedaron 28 en total. De la revisión sistemática podemos sacar que Australia, que uno de los grandes productores de carne, se ha enfocado bastante en esto, pero en el área con ovejas, ¿sí? Esto debe ser apalancado por el Cooperative Research Center, que es un programa que tiene Australia, en el cual apoya todo el proceso de producción de ovejas, tanto para carne como para agricultura. Entonces, por eso es que él aparece como mayor productor de artículos acá. Además, en el tema o el tópico de la salud animal con Machine Learning, los mayores son China, Australia y Estados Unidos, en este caso, que pues no sorprende porque ellos son uno de los mayores productores de carne, y todos se han enfocado en el animal welfare, en el bienestar animal. Bueno, China ha trabajado más que todo en deep imágenes y deep learning. Cabe resaltar que en este tema, en este tópico, se han centrado en el monitoreo del animal. Además de los 28 papers, 7 hablan de ovejas, 13 de res, 4 de aves de corral y 4 de cerdos. Las técnicas más utilizadas fueron árbol de decisión y máquina de soporte vectorial. Además, estos dos se basaron en tareas de clasificación del comportamiento animal y el monitoreo animal. Los sensores más utilizados fueron el acelerómetro,
y los videos, la captura por video. Aquí vemos ya discriminados cada técnica y cada forma de adquisición de datos y por problemas. Por ejemplo, en la clasificación del comportamiento, los sensores más utilizados son el collar, acelerómetro, video, giroscopio y el GPS. En el caso del monitoreo, digámoslo así, que en monitoreo no hay tantos, no se centran tantos en las variables, en los sensores del animal, sino en las variables ambientales, como nos damos cuenta, como la temperatura, la humedad y el CO2. En las técnicas más utilizadas, como ya lo dije, es máquina de soporte vectorial, árbol de decisión, KNN y MLP. Unos retos que también identificamos de nuestra parte es que no se ha trabajado el pastoreo y la salud animal conjuntamente con Machine Learning. Además, en el área de la identificación de ingeniería de características, no se ha dado la relevancia a las variables ambientales como el uso de suelos y los pastos. A pesar que aquí vemos, por ejemplo, la humedad, la temperatura y el CO2, no vemos variables como el pH del suelo, como el pH del agua, de los bebederos, ¿sí? Y también no se mide hasta el mismo pasto para el proceso de pastoreo. Comprensión de datos y de ahorro de energía como un problema de fusión y de reducción de dimensionalidad. Esto pues, es en la parte ya de sensores y en los equipos, ¿sí? Donde ya que estos equipos están en intemperie, entonces, ¿cómo hacerlo que ahorren energía? El desarrollo de técnicas de Machine Learning, utilizar un enfoque supervisado y Meta Learning, no lo vimos. Desarrollar modelos diagnósticos de preinscripción de enfermedad y de enfermedad de animales. Esto es porque básicamente, como se dieron cuenta, todos se centraron en monitoreo, ¿sí? Entonces, más no hay diagnóstico de enfermedades como tal. Y tampoco hay como una ayuda al veterinario sobre la preinscripción de enfermedades. Construir un modelo de Machine Learning federado para el pastoreo y la sanidad animal. Esto ayudaría mucho en lo que es para detectar brotes de pronto de enfermedades que puedan ocurrir en una zona o en una finca de la población donde van a estar estas, llamémoslo así, modelos de fincas inteligentes. Entonces, por ejemplo, en los mercados internacionales se pide que tenga un certificado, el país tenga un certificado de fiebre aftosa para los animales. Entonces, mediante esta técnica de Machine Learning, que es nueva, creada por Google, de aprendizaje federado, se pueda detectar la finca con ese brote, ¿sí? Y se pueda pues abordar para solucionar ese brote de fiebre aftosa que en realidad afecta no solamente al granjero, sino al país. Bueno, para esto nosotros presentamos una arquitectura, proponemos una arquitectura que la dividimos en 4 capas. Una capa de monitoreo, una capa de red, una capa de procesamiento de datos y una capa de aplicación. Entonces, en la capa base, en la capa de sensores, tenemos clima, forraje, suelo, bebedero, animal y pesaje. Como vemos en la literatura, la variable suelo no ha sido tomada igual a la del bebedero y tampoco a la del forraje. O sea, son, digamos que en la literatura se centran más que todo en mirar si el animal está sentado, si está en una zona de confort, por decirlo así, pero no, digamos que no se ha hecho un estudio de cómo el forraje se puede servir en el aumento del peso del animal. Y tampoco cuál es la mejor semilla que se puede sembrar de pasto con las variables específicas del suelo de la finca. Bueno, todos estos sensores van a estar comunicados mediante una red interna de LoRa y van a llegar a un gateway
ese gateway va a recopilar toda la información de los sensores y se van a conectar con la red del proveedor de servicio de celular y se va a conectar de ahí a la nube, ¿sí? Entonces, al final lo que vamos a tener es una parte de visualización, de visualización, almacenamiento y de analítica de datos. Y al final nos va a ayudar para la toma de decisiones, va a incrementar la producción de carne y vamos a tener un sistema inteligente de ganadería de precisión. Entonces, ya hablando en manera general, lo que llevo de avances no son todavía los terminados sobre los ciclos autónomos, pero aquí hay un bosquejo general del ciclo. Entonces, todo comienza con la preparación de los circuitos. En la primera tarea, luego pasa a las compras, recepción, monitoreo, seguimiento y la tarea de ventas. Arriba, en la parte de arriba, van a estar 3 sistemas. Un sistema de alerta, un sistema recomendador y un sistema de optimización. Entonces, en el primer ciclo, que es de preparación de circuitos, existe una tarea muy específica, que es la verificación de bebederos y estado de cercas. En esta tarea, lo que se va a poder activar, este ciclo autónomo va a poder activar un sistema de alerta de monitoreo por si se presenta algún cambio, por ejemplo, en las variables de pH de los bebederos o hay un daño en la cerca eléctrica, por ejemplo. Luego pasaría a la selección de semilla y siembra, que esto se hará con un sistema recomendador en el cual va a medir las variables típicas, las variables del suelo, ¿sí? Como el pH, el oxígeno, la humedad, el oxígeno relativo, ¿sí? Subsuelo y de arriba el subsuelo, y va a decidir, va a recomendar cuál es la mejor semilla dada estas variables. Cabe resaltar que esto varía, como la finca son muy grandes, estamos hablando de 300 hectáreas, hasta en una hectárea puede variar la semilla del pasto. Entonces lo que se quiere es que sea más efectivo eso para que ellos en el potrero tengan la semilla que mejor o la que mejor producción de forraje va a tener dependiendo de las variables del suelo, de ese potrero. La tarea de aforo es que una vez que la semilla germine, el sistema, este ciclo se activaría para calcular el aforo del suelo, y eso lo que va a decir es que va a pasar a la tarea de la carga animal, porque con el forraje, cuánto peso tiene de forraje o cuánto peso de pasto soporta ese potrero, se puede calcular la carga animal, o sea, cuántos animales puedo tener o cuántos animales me soporta ese potrero. Además, el sistema de optimización va a poder decir cuál es el área óptima de ese potrero y cuál es el tiempo que tiene que pasar el animal. Luego viene en la tarea de compra, donde se va a desarrollar una tarea de selección de proveedores. Las compras son compras animales. Les hablo un poquito del negocio. El negocio se llama un negocio de ceba o negocio de levante, de terneros. Todos son terneros, son toros, ¿sí? Que se compran de muy bajo peso, y lo que se intenta es llevar ese ternero a un peso de venta. En este caso, lo que se hace es que se tienen varios proveedores. Pueden ser proveedores de subasta o los proveedores pueden ser otras fincas, ¿sí? Entonces ahí nosotros queremos aplicar un sistema recomendador que sea capaz de seleccionar cuál es el mejor proveedor, cuál es el proveedor que con mayor cumplimiento en la entrega
cuál es el proveedor que me puede vender más barato o cuál es el proveedor que se puede penalizar porque de pronto nos dimos cuenta de que esos animales se están enfermando los que vienen de esa finca. Entonces ya yo sé que a ese proveedor tengo que penalizarlo. Una vez que se selecciona el proveedor, se pasa a la selección de animales, que ya eso se haría mediante el procesamiento de imágenes, ¿sí? Recomendaría cuál es el animal con mejores características. Luego pasaría al pesaje y ya una vez que se haga la compra pasaría al transporte animal. Entonces, en la tarea de recepción, una vez que se hace, que llegue el animal, se hace la marcación e identificación del animal, o sea, ya aparece en el sistema, y se realiza hacer el pesaje. ¿Por qué otra vez el pesaje? Lo que pasa es que estos productores, digamos que en el caso de una subasta, el animal llega en la mañana del día anterior, en la tarde del día anterior, en la mañana se abre la subasta, comienza la subasta, y una vez que se hace la compra, ese animal está todo ese tiempo sin comer. Entonces, digámoslo así, que es un peso que se pierde y también se demora en el transporte de la subasta, en este caso, como proveedor de ejemplo, a la finca. Entonces, otra vez se hace la tarea del pesaje. Luego se realiza la vacunación y se hace el traslado a unos potreros de cuarentena. Esto es por norma de calidad. No todas las fincas cumplen esto, pero las fincas que tengan exportación de carne tienen que cumplir estos potreros de cuarentena porque, por decirlo así, si llega un ganado con una enfermedad, entonces no daña la producción que va adelante. Entonces, este es un ciclo autónomo que sería de tarea y seguimiento del animal. Bueno, en este caso, se hace el pesaje del animal por cada rotación. O sea, en este sistema lo que se va a hacer es que cada vez que esto se hace por animal y si el peso no es el indicado, él se queda pastando en los circuitos donde está haciendo la rotación de potreros. Entonces, se hace el pesaje, se hace el proceso de vacunación, se calcula el aforo. ¿Por qué se calcula el aforo? Porque para ver si ya tiene una producción de forraje el potrero para que pueda soportar la carga animal. ¿Por qué esto? Porque esto ya depende del clima, porque hay muchas veces, hay potreros que el pasto no, en realidad no volvió a retoñar porque pues es verano y entonces no podemos pasarlo a ese potrero porque no va a tener alimento el animal, entonces hay que tomar la decisión de a qué lugar se va a transferir el animal. Bueno, esto lo vemos un poquito más adelante para explicárselo mejor. La tarea de salida de animal simplemente se hace ya el pesaje del animal, se hace la licencia de transporte de ICA, se realiza la factura de venta y ya se hace el proceso de transporte animal al matadero. Entonces, aquí voy a explicar ya un poco más específico la lógica del negocio. Quiero primero decir que este es un proyecto en el cual está siendo apoyado por 4 grandes empresas. En este caso, Ganadería Rosario, que es donde la finca donde que vamos a tomar piloto, una finca de 300 hectáreas, manejan más 800 cabezas de ganado más o menos. Y ella es, digamos, como uno de los partners principales de este proyecto. Igualmente, FEDEGAN, que es el Fondo Nacional del Ganado, nos va a apoyar en todo lo que es divulgación del proyecto y todo lo que tenga que ver con análisis técnico. El grupo Nutresa, que es el grupo, tiene una empresa de grupos cárnicos, esta es una multinacional. Esta es la que recibe los animales para sacrificio y de ahí hace sus productos. Por ejemplo, ellos son los dueños de la empresa Zenú, de las salchichas,
pues de todos estos subproductos de la carne. Igual también venden la carne también para exportación. Y Nutrir, que es para que pues ellos venden fertilizantes y venden sales y minerales para el ganado. Bueno, entonces, como estaba diciendo, la parte de seguimiento animal, que es el ciclo autónomo 4, existe un loop por circuito, por potreros y por animal. O sea, eso se va a estar repitiendo constantemente. Y cuando pasa o se traslada el animal a un potrero de finalización. Existen tres tipos de potreros. El potrero de cuarentena, que ya hablamos, que es el potrero que solamente se utiliza cuando el animal llega. Y existe el potrero de seguimiento, que es cuando él va a ganar peso. Y existe un tercer potrero, que es el potrero de finalización. Ese potrero de finalización, que es un pasto diferente, ya es un pasto que puede ser más grande, que no nos interesa ya para ganar aún más peso, sino para que se mantenga y no se baje. Y pues sí, obviamente que gane un poco más de peso. Pero solamente eso se hace cuando el peso llega de 400 a 450 más o menos, se traslada. Si no cumple estas características, no pasa a potreros de financiación, sino que sigue pastando en los potreros de seguimiento. Entonces, aquí vemos los tres sistemas que se utilizan: de alerta y monitoreo, recomendador y sistema de optimización. El sistema de alerta y monitoreo ya queda, es para el bienestar animal, que es si se identifica alguna enfermedad o alguna caída que ha tenido el animal, para que el veterinario pueda hacer la revisión. El sistema recomendador ya pues está dado para las semillas de pasto, por si es necesario, pues si las condiciones del suelo cambiaron, entonces para que también se cambien el pasto. Y el sistema de optimización es para que pues se sepa o se cuadren los potreros según vaya cambiando la dinámica del movimiento del negocio del potrero. Entonces, la entrada de los animales son animales que son de menores o iguales a 250 kilos. Sí, más que todo son de 200 kilos, ¿no? En promedio lo que se llega. Y la gracia, que la salida, lo que acepta Nutresa o el grupo cárnico, es que sean mayores o iguales a 500. ¿Ya? Entonces, este proceso debe durar un año, ¿sí? Máximo, para que sea beneficioso. Entonces, una vez que se cumple el ciclo, el ganadero con la inversión retornada otra vez hace el proceso de compra animal y así sucesivamente. Ya. Él no vende a todos a tope, vende solamente los lotes que hayan cumplido el peso ideal para la venta. Bueno, las conclusiones que podemos llevar hasta ahora son que a nivel de pastoreo animal, el pastoreo con técnicas de Machine Learning se han centrado principalmente en ovejas un 40% y en ganado vacuno un 60%. Las técnicas más utilizadas en pastoreo con Machine Learning son las técnicas de clasificación. Además, se hace necesario las variables del uso y los pactos con factores importantes si queremos comprender holísticamente los sistemas de pasto. Esto pues me impresiona mucho en la parte de la literatura porque, digámoslo así, en todo lo que tenga que ver en las bases de datos que nosotros buscamos de pastoreo, no encontramos, solamente encontramos que se centran en el animal, variables del animal y la captura animal, pero no se están fijando en estas variables ni el suelo, ni el agua, ni en los bebederos. Además, en la literatura se dice que hay tres factores claves del manejo de los pastos: la frecuencia, la intensidad y la duración del pastoreo. Todo esto, estas variables no se están utilizando y no se están utilizando optimizadamente, por decirlo así. Entonces, esto ayudaría a sacar adecuadamente la intensidad correcta del potrero. En la salud animal se han centrado en los cerdos, las ovejas, las aves de corral y la carne vacuna. Y cabe aclarar que en esta parte de la salud animal se ha enfocado en la ganadería intensiva, que es la ganadería estabulada. ¿Por qué? Porque digamos que es mucho más fácil y mucho más económico hacer seguimiento a un ganado
que está encerrado a uno que está abierto en 300 hectáreas. ¿Ya? Entonces, por esta razón, todo lo que vemos aquí son, digamos, los cerdos, son cerdos que se pueden tomar imágenes en un lugar cerrado, las ovejas igualmente, las aves son aves de corral, y la carne vacuno y también leche, pues son que están encerrados y ahí pueden tomar y hacer las medidas. Pocos han trabajado ya que son de ganadería extensiva. Como lo dije antes, tiene un mayor enfoque al monitoreo y vigilancia con un 75% y la clasificación del comportamiento de un 25%. La técnica más utilizada en esta temática es máquina de soporte vectorial. Y los sensores que más predominan, como ya lo dije, son los sensores de temperatura, humedad y CO2. Bueno, que vamos hasta ahora, se desarrolló una arquitectura basada en el ámbito de la agropecuaria de predicción. ¿Por qué dicen agropecuaria de predicción? Porque estamos tomando otras variables que le pertenecen a la agricultura, ¿no? Son el suelo, las semillas, ¿sí? Todo el proceso de agricultura, el ciclo de la agricultura. Se desarrollaron 5 ciclos autónomos para la tarea de análisis de datos en el entorno de PLF. Y por último, hay muchos desafíos por hacer, como trabajar juntos en el tema de pastoreo y salud y explotar los avances de Machine Learning para utilizar algoritmos más apropiados para ese entorno, como los algoritmos de aprendizaje federado, además de los modelos diagnósticos y preinscripción de animal. El aprendizaje federado tiene su fuerte, es que pues son los datos de la finca van a ser privados, ¿sí? O sea, no van a tener que los datos alimentarse en una base central, sino que ahí mismo van a venir los modelos entrenados. Entonces, digamos que eso ayudaría para que varias fincas se pusieran de acuerdo y como no se van a utilizar sus datos de producción, no va a haber ese problema de privacidad. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto es lo que llevo hasta el momento de este trabajo, de este proyecto. Entonces, estoy a sus comentarios. Bueno, gracias por la presentación, Rodrigo. De aquí en adelante se abre el espacio para preguntas, dudas, así que adelante. Hola. Hola Rodrigo, Sí, hola. Eh, mira una pregunta, ¿qué tiene que ver todo eso con la aplicación del sistema informático? O sea, a nivel de cómo se conecta la aplicación informática con todo el planteamiento agrícola y explicaciones que tú hiciste. Ah, listo, vale. Entonces, aquí todo esto van a estar alimentados bajo sensores IoT y la gracia es que eh, todos los datos lleguen a lo que te dije yo acá, por acá, ¿sí? Lleguen al gateway y todo sea entrenado, ¿sí? Con un sistema inteligente donde lo que va a brindar es una toma de decisión más acertada, ¿sí? Entonces, todo esto lo que vamos a hacer es capturar un montón de datos y este montón de datos vamos a ayudar a aumentar la producción de carne. Ok, aumentar la producción cárnica implementando un sistema automático de toma de decisión, algo así. Sí, más que todo va a ser para toma de decisión. Sí, y además queremos que estos ciclos, pues bueno, obviamente son ciclos autónomos que son ciclos que se activan solo, pero no sé si te diste cuenta que en estos ciclos en especial todos se conectan. ¿Sí me entiendes? O sea, uno depende de otro. Ok, Entonces, ¿qué variables piensas medir con los sensores? más que todos, bueno, ya eso depende. Pues. En el caso de animal, las variables serían el acelerómetro, las aceleraciones en X, Y y Z, para detectar caídas, el ritmo cardíaco del animal, para detectar el bienestar animal, además el calor, ¿sí? El calor corporal, también para detectar si hay fiebre. En el caso de los bebederos, el nivel de bacterias, cuántas bacterias puede tener, y eso se puede mirar con el pH porque hay correlación de la calidad del agua con esas variables. ¿Sí? Entonces, imagínate esto, imagínate que
los mismos sensores, se active el sistema de alerta, mande la alerta, oye, en este bebedero ocurrió algo, un incidente, y puede ocasionar un brote de diarrea en el animal. Esto, digamos así, actualmente no lo hay, no lo toman en cuenta, pues no, el agua no lo toman en cuenta, entonces, y más que todo porque cuando hablamos de bebederos, no son bebederos, o sea, existen bebederos que son como pozos, ¿cierto? Que son pozos naturales, pero también lo que hacen muchas veces es que dentro de la finca hacen un acueducto, y ese acueducto tiene un bebedero pequeño, que es un bebedero artificial, que se conecta con el biológico, y eso puede haber animales, bichos, o puede surgir, no sé, cosas que puedan cambiar las variables, y como es agua estancada, puede crear infecciones o bacterias ahí que pueden ser perjudiciales para el animal. Entonces, nosotros nos enfocaremos a esos bebederos, no a los bebederos naturales, sino a los bebederos artificiales. Vale. ¿Sí? Mira, te comento lo siguiente, ten cuidado con esas variables químicas que vas a medir, porque la cantidad de bacterias no necesariamente está correlacionada con el pH del agua. Entonces, pues tiene que, eventualmente el pH lo que te indica si especies ácidas o especies básicas, pero no te indica si hay bacterias o no hay bacterias. ¿Okay? De hecho, hay bacterias tan extrañas que son extremófilas, que existen un pH muy, muy, muy ácido, o existen un pH muy, muy, muy básico. Entonces, no necesariamente indica eso. Si tú quisieras hacer una evaluación microbiológica, ¿qué te recomendaría yo? Que agarres una muestra de agua, hagas un acuerdo con algún laboratorio y que te mida eventualmente la microbiología de algunas bacterias que son las de mayor incidencia, si es ese tu interés, ¿no? Pero digamos que intenta ser específico en ese punto, porque si no te lo digo yo, te lo va a decir otra persona, ¿no? Cuando tú correlacionas pH con cantidad de bacterias, te va a decir, mira, eso no tiene sentido. Entonces, pues, es eso, pues. Vale, un placer, sí. Pues. Gracias. Hola, ¿qué más? Sí, hola, profe. ¿Qué más, Rodrigo? Mira, yo tengo un comentario y una pregunta. Entonces, el comentario es que cuando uno mira esa descripción que hiciste de las tareas, da la impresión, pues, porque usted está utilizando una notación muy similar a lo que son los diagramas de componentes de software. Entonces, da la impresión de que estuvieras describiendo componentes. Yo creo que eso puede causar cierta confusión al lector. Y sería mejor allí utilizar algo así, como sea un diagrama de flujo o un diagrama de procesos. Que en ambos casos lo que uno tiene que mostrar en esos diagramas es que existe unas decisiones que se están tomando en ciertos puntos, y eso genera unas bifurcaciones en el flujo del proceso, porque actualmente se ven como si fueran componentes. Y entonces ya después, yo creo que después del diagrama de secuencia, ya uno sí podría pensar en componentes, pero es diferente, porque uno lo que quiere con esos componentes es ya piezas de software que ofrecen una funcionalidad, unos servicios que puede consumir otros componentes. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un componente de sensado, y ese componente le sirve a muchas tareas, o un componente de interfaz humano-computador que le va a servir a muchas tareas. Bueno, digamos, ya la visión de componentes es transversal a las tareas y sería algo pues diferente, mientras que lo que estás presentando en las tareas sería más procesos, entonces un diagrama de procesos o de flujo, y mostrar esos flujos de las decisiones, cómo se bifurcan, y entonces no utilizar el simbolito de componentes, sino pues una notación más de procesos, o sea, de procesos de negocio. Yo pienso que haría bien el diagrama de procesos, el que se usa en BPMN o algo así. Bueno, eso como un comentario. Y ya en cuanto a la pregunta, a mí me surge la duda, es, bueno, digamos, también para un lector, ¿cómo pudiéramos decirle, mira, está esta arquitectura, pero si uno tiene dinero para poner todos esos sensores, que se suena que es bastante costoso esa inversión, pues puedes hacer esa arquitectura así. Pero si uno no tuviera dinero para hacer esos sensores, entonces uno podría hacer una arquitectura basada en modelos ontológicos, en reglas o en conocimiento, pues ver como qué podría uno proponerle al que tenga plata para todos esos sensores que valdrían, no sé, $1.000.000, o el que no tenga plata para todo eso. Entonces, bueno, puede implementar ciertas cosas de esa arquitectura, pero sin usar esos sensores, utilizando modelos basados en reglas, o qué cosas se podrían, pues es como darle como las dos alternativas. No sé qué te parece, si eso tiene sentido. Sí, bueno, eso ya depende de las condiciones del suelo como tal, si él quiere utilizar este sistema. Pues, lo digo de la siguiente manera.
si el modelo, digamos, o si las variables son muy parecidas, por ejemplo, si es una finca cercana, se puede utilizar el mismo modelo que se utiliza acá, porque digamos que no cambia mucho, pero ya si fuera de pronto una tierra que es árida y el sistema o el modelo no va a funcionar igual para ello. Entonces sí necesita hacer la inversión. Ya, eso, no todos los sensores, pero sí, más que todos los del suelo y los del forraje. Se necesita hacer la inversión. Yo tengo varias preguntas. Sí. Te las voy a hacer todas y las vas respondiendo, así que si querés las vas anotando. Antes de hacer las preguntas, un comentario. La caracterización de los ciclos autónomos en la forma que hace ese comentario, es el comentario de Mauricio, que se hace en el formato en que se hace, es porque realmente son componentes de tareas, son componentes que yo puedo quitar y poner, son componentes autocontenidos, son componentes modulares, entonces eso permite rápidamente, eso es lo que le da esa flexibilidad a la idea de ciclos autónomos de poder rápidamente caracterizarlos. Ya cuando uno los quiere ver en acción, ya cuando uno le quiere incorporar otras cosas, por eso es después mejor ir a diagrama de secuencias para verlo en interacción y ahí puede aparecer esas estructuras condicionales o repetitivas, que es un poco lo que intentó hacer en el caso Rodrigo. Es decir, que a nivel de expresividad, esa estructura de los ciclos autónomos es la que permite muy bien caracterizarlos a nivel de ellos funcionalmente describirse. Porque si no, en el diagrama de flujo se perdería esa modularidad propia que se trata de expresar en los ciclos autónomos, que le dan esa propiedad de escalabilidad, esa propiedad de flexibilidad, de adaptabilidad, entre otras cosas. Ahora, en la estructura acá, hay varios comentarios. Yo comparto con Mauricio de que es muy importante, y sobre todo al final, de hecho es una de las preguntas que yo hago, es que qué tan general son tus ciclos autónomos, porque pareciera que termina siendo muy específico a un contexto dado. Y ciertamente que en el caso de estudio no lo puede contextualizar, pero tiene que ser un ciclo autónomo desde su concepción general. Si es para agropecuaria de precisión, conceptualmente tiene que ser general para agropecuaria de precisión para ciertamente que es un tipo de ganadería que estás trabajando, pero tiene que ser general en ese contexto. Entonces, una pregunta es eso, ¿cómo uno generaliza esta conceptualización que vienes haciendo de los ciclos autónomos? Entonces, esa pregunta viene aunado a algunos comentarios que te voy a hacer. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en modelos oportunistas de uso de variables? Eso tiene que ver con manejo de incertidumbre. Por ejemplo, si yo no tengo una instrumentación dada en un lado, entonces ¿qué? No va a funcionar nada. Mis modelos oportunistas de uso de variables en un contexto, eso es Machine Learning, está siendo objeto de investigación, usando variables bajo un enfoque de incertidumbre, me va a permitir en un momento poder funcionar a pesar de que no tengo toda la instrumentación, porque entonces pareciera que si no tengo toda la instrumentación no me va a funcionar esto. Y eso no lo veo reflejado. Y es donde aparece ese amarre entre o tengo la instrumentación o no me sirve, o hago esa inversión o no me sirve. Entonces yo creo que un elemento aquí importante que debe aparecer claramente es ese concepto de modelo oportunista de uso de variables en los modelos particularmente Machine Learning que se estarían desplegando para poder usar eso. Lo otro también que es importante es que el uso, aquí el tema de ingeniería de características es muy importante, porque además del hecho, bueno, ya lo señalaba Alberto con su comentario del pH, también aquí tú haces un señalamiento sobre el manejo de pastoreo con lo que es la frecuencia, la intensidad y la duración del pastoreo. Esos siguen siendo datos para nosotros y
también por la razón de ese modelo oportunista de uso de variables, yo tengo que estar haciendo ingeniería de características con las variables disponibles. Porque es como quien dice una ingeniería de características en tiempo real que me permita permanentemente estar reevaluando en función de los datos que puedo estar censando en un momento dado, que es lo óptimo en ese instante para poder responder. Eso también no lo veo claramente reflejado para poder, bueno, para poder hacer un uso pues, provechoso, real y adecuado de las variables para poder responder. Lo otro que yo veo es que, bueno, se han usado básicamente como que en tres grandes tareas las técnicas de Machine Learning, que tiene que ver con clasificación en el caso de pastoreo y vigilancia y clasificación también en el caso de los animales. Eso, bueno, obviamente que es una próxima tarea tuya, es decir, que aquí era razonable que no apareciera, pero va a ser fundamental en tu caso mapear bien esas tareas requeridas en los ciclos autónomos a la luz de lo que en cada caso se especifica. Es decir, que esas tareas te van a, llamémoslo así, obligar a definir tareas específicas o modelos específicos, más que tareas, modelos específicos de conocimiento que van a implicar tareas de machine learning a desarrollar. Es decir, que aquí el proceso es un poco inverso. Tus diseños y ciclos autónomos van a definir modelos de conocimiento que te van a caracterizar esas tareas específicas de machine learning que vas a requerir. Ese es un ejercicio que es bastante importante a partir de este momento. Ahí es donde va a surgir esas necesidades, ya veremos, de aprendizaje federado, aprendizaje meta-learning, embedding methods, que yo creo que seguramente aquí va a aparecer. Pero lo que es importante es que ahora, para la especificación de esas tareas, tú vas a requerir hacer un análisis específico de esas tareas para ver cuáles son los modelos diagnósticos de prescripción, de predicción, de optimización. Ya veremos cuáles modelos, porque es en ese momento que realmente vamos a poder identificar las tareas. Quizás eso no aparece claramente en los trabajos futuros, pero es algo que hay que dejar evidenciado. Es decir, que todo ese esfuerzo de especificación o de modelado basado en datos es apenas ahora con la identificación de los ciclos autónomos que aparecen, y ahí entonces va a aparecer una multiplicidad de modelos de conocimiento con después es que aparecen el conjunto de tareas que van a responder a esos modelos de conocimiento. Ahí donde va a aparecer la hibridación, por ejemplo, tú ahí lo señalas, que trabajar los temas de pastoreo y salud animal es un reto. Eso, por ejemplo, tiene que ser plasmado en algunos de los ciclos autónomos donde se conjuga eso. Por supuesto que uno empieza a evidenciarlo en el ciclo autónomo de monitoreo y en la definición de los circuitos. Entonces uno ahí es donde finalmente vas a terminar conjugando todos estos aspectos. Quizás eso pues se debió haber dejado mucho más claro de que esa tarea de, llamémoslo así, de definición de los modelos basados en datos, guiado ahora por los ciclos autónomos, que lo que te permiten es definir conceptualmente cómo aproximarte al problema de agropecuaria agropecuaria de precisión, es que está entrando en este momento en juego. Pero queda latente esa gran pregunta, y es que cómo podemos ver esta propuesta desde una manera más general y no tan específica a un caso de estudio. Yo creo que ese es un reto que queda pendiente, que queda como interrogante. Bueno, ese es mi comentario. Gracias, profe. No sé si sobre esa generalización tienes algún comentario. Bueno, no, lo que pasa es que en términos, lo que pasa es que esto no es que sea específico para una sola finca, ¿no? Hay que aclarar. Este es un proceso que va a trabajar, sería basado, por eso es que hablé yo, basado en agropecuaria de precisión, pero
para ganado de ceba, para el tipo de negocio de ganado de ceba. Habría que de pronto en el título especificarlo más, ¿ya? Ya que digamos que los tipos de negocios son muy diferentes entre ellos. Tanto así que el ganado de ceba es totalmente diferente al ganado de lechero y la alimentación es diferente y el proceso es diferente, ¿ya? Entonces, sería especificar más en la parte del título que se enfoca a ganado de levante o ganado de ceba, basado en agropecuaria de precisión. Y ese basado en agropecuaria de precisión se dice es porque se hace uso no solo del animal, sino del entorno del animal, ¿ya? Y porque se hace uso de la agricultura. Es que de hecho, pues aquí en mi país y aquí en la zona costa donde estoy yo, que es la zona de producción ganadera más grande de Colombia, hay un dicho y es que antes de ser ganadero hay que ser agricultor y eso se ha olvidado con el tiempo. Entonces, volver al término de la agricultura como parte esencial del sector del ganado, se vería interesante ver cómo esa simbiosis puede volver con análisis y decisiones inteligentes. Sí, algo importante, acordate que no es simplemente el título, sino también en todo. Sí, claro. Es en toda la, llamémoslo así, en toda la lógica de descripción del modelado, etcétera, ese aspecto de generalización. Y como lo hemos comentado, también considerando que no podemos hacerlo depender de una instrumentación dada. Sí. Bueno, queda una última pregunta. Si no, pues estaríamos dando por cerrado el ciclo. Así que adelante si hay alguna última pregunta. Sí, yo tengo una última pregunta. Rodrigo, posiblemente en arquitectura de adquisición de datos tengas que visualizar datos adquiridos en tiempo real y datos que se generan a través del laboratorio. Mi pregunta está relacionada, ¿cómo visualizas tú manejar esa información donde la fuente de generación de datos son diferentes? Y una última, básicamente, ¿qué vas a optimizar? Que ahí todavía no me queda claro con todo lo que presentaste. Gracias. Ya. Sí, ya voy, te muestro por acá. Cierto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, cierto, los patrones rotacionales. Lo que vamos a optimizar es el área, ¿sí? El área, ¿cuál es el mejor área para pastar? ¿Sí? O sea, ¿y cuántos animales puedo meter en este área? Que se ha dividido. Para eso se llama cálculo de carga animal. O sea, ¿cuántos animales puedo tener aquí? ¿Cuántos animales puedo pastar? Y cuál es, por decirlo así, la mejor semilla para eso. Entonces, eso es lo que se quiere optimizar. ¿Cuántos animales puedo meter por área, por cuadrado? Bueno, no es un cuadrado, por el área del la duración, ¿no? También, ¿no? La duración sí. Que ellos están ahí. Sí, la duración, como ya dije yo por acá, que la ley de Boysen es el punto óptimo de reposo. O sea, cuánto tiempo duraría el ganado en esta área, la intensidad que tiene, ¿sí? Para recuperación y para que no se pase. Para que no sea un antes ni un después, sino un tiempo óptimo. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, y la parte de lo que es de datos, pues sí, o sea, existen muchos retos en los cuales hay que abordar. Primero habría que pensar en hacer un data warehouse que pueda guardar toda esta información para después intentar hacer un análisis exploratorio sobre esos datos y mirar para ver si me pueden servir con antigüedad, porque yo me refiero, claro, tú me estás hablando de tiempo real y datos de laboratorio que se demorarían, que no son en tiempo real y se demorarían para llegar. Entonces, sí, ahí habría que afrontar ese reto. De verdad no lo había pensado de esa manera y pues gracias por hacerme ese apunte. Te lo digo porque en lo que yo hago acá en Venezuela eso es muy común, que haya diferentes información y fácil dejar diferentes
optimizaciones de procesos, pero ahí viene un reto muy importante, porque son los datos, y recuerda que la exactitud de lo que se vaya a hacer, la importancia de los datos es clave para esto. Y Sí, ya rapidito, ¿qué función de optimización crees tú que puedes utilizar para el esquema de optimización que estás hablando? no, ahorita mismo ese tema no lo hemos abordado, no lo hemos analizado porque estamos en lo que es la fase de propuesta. Todavía no nos hemos metido, por decirlo así, las manos al problema como tal. Por eso no te puedo dar una respuesta específica. Perfecto, Rodrigo, gracias. Bueno, Mira, Rodrigo, aquí Alberto, te comento, si tú quieres apoyo con la parte química, me puedes decir. Yo soy químico de la Universidad de los Andes, pues estoy haciendo el doctorado con el profe Aguilar. Entonces, tú me comentas y podemos acordar ahí con el profe y todo eso. Vale, Rodrigo. perfecto, me parece muy bien. Gracias, Alberto. Bueno, muchachos. Rodrigo, bueno, Bueno, dale, Marcel, que estamos por aquí, cerrando. Marcel, tranquilo. Rodrigo, último comentario como una sugerencia, ¿no? Siendo que usted está trabajando con la parte, obviamente, económica y producción, la parte agropecuaria, yo creo que sería interesante que usted incorporara en su propuesta algún tipo de optimización en la distribución de la red de sensores y la parte de telemetría, ¿no? La malla Estamos hablando de sensor. grandes... Sí. Sí, la malla de sensores, porque obviamente, como dice el profesor, tiene que ser una propuesta genérica, independientemente de la finca o del terreno como tal. Entonces, eso sería interesante a la hora de distribuir esa red de sensores en todo ese espacio geográfico, ¿no? Sí, correcto. Entonces, sería interesante algún tipo de propuesta autónoma que de alguna forma automática pueda distribuir toda la telemetría, control que sea necesario. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos, empezando a cerrar el seminario de hoy. Acuérdense que el seminario queda grabado en el canal de YouTube para el que quiera regresar. Tienen el contacto de Rodrigo para cualquier comentario. Como dijo Alberto, si en algún momento es necesario que se integren para desarrollar algunas cosas, es bienvenido. Pero para más detalles, entonces pueden sin ningún tipo de problema ponerse en contacto y empezar a canalizar esto. Aprovechamos para invitarlos para el próximo jueves en nuestros seminarios semanales con otro tópico. Y bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Estuvo bastante amena, fue bastante clara y bueno, esperamos que las observaciones te sirvan para mejorar el trabajo en el futuro. Sí. Entendiendo que como dijiste tú, pues estamos arrancando en un tema bastante innovador, como es el tema de agropecuaria de precisión, porque normalmente se ha trabajado es con agricultura en precisión, que es distinto a agropecuaria en precisión. Así que bueno, muchísimas gracias, muchachos, a todos. Damos por concluido la sesión de hoy. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Y hasta el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Hasta luego.